Muy buen día, amigos de las redes, un gusto estar con ustedes. Soy Alejandro Gómez Luna, médico internista, y bueno, aquí nada más brevemente quiero explicar y aprovechar el recurso del video para dar a conocer las fases de la ola viral que se está dando, porque hay desconocimiento de esto. Y hay 4 fases que son las principales dentro de esta ola viral. La primera fase, que ya la pasamos y que la han pasado la mayoría de los países, algunos todavía están estacionados en esa fase. La primera fase básicamente es donde sí empiezan a darse casos en algún lugar, en algún país en particular, y estos casos son importados, son casos que vienen de personas que tuvieron contacto con pacientes o personas de focos rojos endémicos en otras zonas donde empezó el contagio. Por ejemplo, China pues empezó a importar casos y se empezó a diseminar esta situación en todo el mundo. Esa es la primera fase, o sea, el país, por ejemplo, en México, la fase 1, pues teníamos casos importados. Eran gente que venía de allá y que tuvo contacto tal vez con alguna persona también de allá y desarrolló, digamos que el cuadro, ¿no? Y tal vez muchos pacientes asintomáticos, que esos son muy difíciles de detectar porque el cuadro no es florido, no es sintomático, ¿de acuerdo? Pero me estoy refiriendo a los que sí son, pues con fiebrecilla, ahí, fiebre ya como tal, algún molestar en la garganta, del cansancio, decaimiento, ¿sí? Dolor de cabeza tal vez, y entonces estas personas pues son muy leves en cuanto a cuadro clínico, pero tuvieron contacto con alguien de Italia, de España, de China, y bueno, ese es el punto, que tuvieron contacto con alguien de allá, ¿sí? Bueno, esa es la fase 1. La fase 2 es cuando los casos empiezan a aumentar exponencialmente. Exponencialmente quiere decir no aritmética, geométricamente en proporción, sino exponencialmente, o sea, muy rápidos y muchos, muy rápido y mucho. Bueno, y la característica de esta fase 2 es de que ya no son solamente casos de personas que vinieron de esas zonas geográficas del mundo y que tampoco tuvieron ya contacto con personas de esas zonas sospechosas, o ya después de otras zonas donde se empezaron a formar focos rojos, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo algunas zonas de Europa que no son precisamente ni Italia ni España, y entonces empieza a haber casos ya propiamente de la zona geográfica en donde estamos habitando, en este caso México, ¿sí? Entonces ya son casos que alguien está contagiando en México, que ya tiene el problema, tiene el virus, ¿sí? Pero no tuvo nada que ver en ningún momento con gente de allá ni con viaje a estas zonas. Esa es la fase 2 y es en la que estamos actualmente. La fase 3 es una fase más avanzada donde todavía la velocidad de contagio y de expansión viral es mucho mayor, sigue estando en la dinámica y en la dimensión de ser exponencial la velocidad de la contagiosidad del virus y del crecimiento de casos como tal. Y esto está pasando, y ya digamos que esta situación ya obliga a las autoridades de alguna forma, hablando ya de hechos concretos por parte de la autoridad, de confinar ya fronteras del país e inmovilizar al país. En la fase 2 en la que estamos, las medidas que deberían de tomarse o se deben de tomar, o algunas ya se han tomado como lo hemos visto, pues es el cierre de plazas comerciales, el cierre de cines, el cierre de gimnasios, de guarderías, de escuelas, de iglesias, donde hay alta concentración de personas o concentración masiva de personas. Esto es de la fase 2. La fase 3 ya es confinar al país, ya no una ciudad,
ya no una región, sino confinar al país, y entonces de esa forma tratar de que la ola expansiva del virus ya no se haga más grande, y también el confinamiento zonal o regional se hace todavía más fuerte dentro de los estados o interestatalmente hablando. Esa es la fase 3. Y la fase 4, pues es en la que está pasando, por ejemplo, Italia, o la pasó China, que ahorita están decreciendo los casos en China, afortunadamente, ¿sí? Porque la curva de la ola viral en China ya está en una etapa de franco descenso. Esto es una campanita, esto es un monte la curva, ¿sí? Viene una ola de crecimiento, una especie de pico mesetita, donde se estaciona el pico del contagio, luego viene una baja y luego viene ya una fase de salida. En términos generales se dice que cada una de las fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, en teoría deberían o duran 2 semanas cada una. Estaríamos hablando 2 por 4 de 8 semanas en términos generales, ¿sí? Entonces ahorita en México nos encontramos en la etapa 2 y de nosotros depende mucho que la etapa 2 se acorte y que se aplane precisamente la curva de esa campana que les explico, y hacer que se dé un aplanamiento del pico de la curva y salgamos mucho más rápido. Esas son las fases, y les explico esto porque también ha habido mucha desinformación, y también desgraciadamente se ha tomado, ya pasamos la época de, ya todo tiene su momento, la época de bromas, la época de memes chistosos, ya hay que darle la seriedad que esto tiene. El valemadrismo ya hay que dejarlo, porque también, que el coronavirus me vale madre si no me hace nada, eso hay que dejarlo, porque eso es producto de un problema muy grave aquí, ¿sí? Que hay que tratarse, por cierto. Entonces, darle las cosas la dimensión que deben, protegernos, lavarnos las manos, como se nos ha dicho hasta el cansancio, nuestro cubrebocas doble con capa de vaselina, que nos va a durar muchas más horas que un tapabocas o cubrebocas convencional, que nos va a proteger mucho más, aunque estemos sanos. El tapabocas es para los dos, para el enfermo y para el que está sano, porque el sano puede ser portador asintomático, por favor, hay que pensar, ¿sí? Y gogles y orejeras, punto. Si hay heridas, cubrirlas, y si hay que salir a la calle, así salimos, porque yo he visto ahorita en la calle, como Juan por su casa, cualquier paisano o cualquier persona ahí como si nada hubiera pasado. Hay que tener conciencia, señores, y hay que cuidarnos, y si no es por nosotros, por nuestros hijos, por favor, ¿sí? Entonces, tomando estas precauciones, saliendo sin caer en pánico, no hay que hacer compras de pánico, no tiene caso. Los supermercados y los centros de abastecimiento están surtidos, no los desabastecamos nosotros, ¿sí? No los desabastecamos. Vas a hacer un corte ahí, ¿eh? Okay. No les quitemos desabasto nosotros, hagamos racionalmente nuestras compras, porque se pueden hacer, y salir para lo estrictamente necesario. Para quienes tengan que salir o tengamos que salir por X razón, pues bueno, salir, pero con estas medidas que les digo, y dejar de estar subiendo tonterías a las redes y a los medios. No ayudan, no abonan. Si uno no sabe de cómo hacer un cubrebocas y me llegó y este está re bueno y fíjese usted, no lo suban, que tenga un fundamento médico por lo menos, ¿sí? O de ponerse ahí un implemento bueno, ¿ok? Pero sí hacer ese tipo de cosas, ser muy responsables. Les agradezco mucho su atención y cuidémonos.